El día de hoy pues quiero compartirles un poco sobre la neurobiología de la ansiedad, pero quizá más que esto quiero intentar dejarles una reflexión en torno a cómo está diseñado nuestro sistema, especialmente porque no sé si ustedes lo han notado, pero a pesar de los importantes avances que ha hecho nuestro campo en cuanto a las enfermedades mentales, muchos de nuestros tratamientos siguen teniendo limitaciones importantes. Y por ejemplo, a propósito de lo que el doctor Bonnet mostraba de manera muy interesante cuando hablaba del sickness behavior o el comportamiento de enfermedad, últimamente que sabemos cada vez más sobre el eje intestino-cerebro, siempre me pregunto si esta conexión tan directa que hay entre el síndrome del intestino permeable, que hace que estas bacterias que deberían de estar en un lugar generen reacciones inflamatorias crónicas de bajo grado, desencadenen una respuesta inmune que se traduzca en un estado inflamatorio. Y hemos aprendido hace unos años que los estados inflamatorios son muchas veces afectivos o tienen manifestaciones afectivas. De tal manera que me parece importante mencionarlo porque si, como lo hemos platicado antes en más de alguna otra conferencia, si los trastornos afectivos son procesos inflamatorios y tienen un despliegue de síntomas como el comportamiento de enfermedad, la pregunta es válida cuando nos cuestionamos si estamos tratando realmente la base del problema como un proceso inflamatorio o si simplemente estamos dirigiendo nuestros recursos a la sintomatología sin entender la ingeniería de cómo se construyó el sistema. Esto es un poco lo que yo les quiero compartir hoy, precisamente en el cuestionamiento sobre cómo se diseñó nuestro sistema de ansiedad. Estamos de acuerdo que la actividad excesiva de noradrenalina, así como otros neurotransmisores, es la base de los sistemas de ansiedad. Y si ustedes se dan cuenta, mucho de esto es un comportamiento profundamente adaptativo, porque gracias a él nosotros podemos enfrentarnos a una situación, el famoso fight or flight. Nos enfrentamos o huimos, ¿sí? Por eso es de que normalmente nuestras pupilas se dilatan, aumenta la frecuencia cardíaca, se da sudoración, tremor, sudamos, porque todas y cada una de estas características tiene como objetivo situarme en un estado mucho más capaz de poder enfrentar esta situación. Sin lugar a dudas, esto tiene una explicación evolutiva. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención en los últimos años cómo los neurocientíficos dirigen su atención sobre cómo funcionan la mayor parte de los sistemas que explican la ansiedad. Entonces se dice, por ejemplo, que la ansiedad, como una de las emociones básicas, si nosotros deconstruimos el síndrome, vamos a tener básicamente dos elementos, según dice Stahl, la parte que tiene más que ver con el miedo y la parte que tiene más que ver con la preocupación. Si ustedes se dan cuenta, la parte del miedo pareciera ser una emoción mucho más básica, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la parte de la preocupación ya tiene mucho que ver con el pensamiento aprensivo, la capacidad de tener una expectativa, las obsesiones, es decir, ahí ya no solo está la sensación adaptativa como tal, sino toda la construcción mental que se entreteje en torno a la sensación, ¿no? Hemos aprendido también en los últimos años entonces que probablemente el miedo esté vinculado a los circuitos centrados en la amígdala, esta estructura que tenemos enclavada a nivel de la región temporal y que funciona como una especie de termostato o más bien como un centinela que todo el tiempo está pasando lista alrededor de nosotros para comprobar si está bien, ¿no? Cuando algo se sale de lo normal, nos avisa y desencadena toda esta cascada de acontecimientos que el doctor Bonnet nos compartía por medio del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Por otro lado, vean ustedes qué diferencia de la activación puramente amigdalina, ¿sí? Con los circuitos que tienen que ver con la preocupación, en donde ya influyen estos circuitos como, igual otra palabra medio
rara y complicada, los circuitos córtico, estriado, tálamo corticales. Esta palabra un poquito rara y complicada, básicamente lo que nos dice es el trazo sobre cómo estos circuitos empiezan en la región dorsolateral de la corteza prefrontal, la parte más desarrollada del cerebro, ¿sí? Y esto se comunica con el tálamo, esta central de relevo que nosotros tenemos enclavado en el centro de nuestro cerebro. Estas señales se dirigen al cuerpo estriado y después van de vuelta a la corteza dorsolateral de la prefrontal. Vean ustedes entonces que probablemente el circuito de las preocupaciones y obsesiones esté más vinculado a varias estructuras que se interconectan entre sí. Y entonces los investigadores han hecho un esfuerzo importante para tratar de dilucidar qué sistemas de neurotransmisión están implicados, por ejemplo, en el miedo como tal, el pánico, la fobia. Entonces hablan de la implicación que tiene que ver serotonina, GABA, glutamato, ¿sí? También noradrenalina, por ejemplo, o por qué no los canales iónicos de voltaje sensitivos. Y por el otro lado, los circuitos relacionados con la preocupación, con la serotonina, el GABA, esta es una diferencia importante, aquí sí ya influye dopamina, noradrenalina, glutamato, entre otros. Ahora, vean ustedes, esto es interesante, porque ¿no les llama la atención que la mayor parte de circuitos implicados en el circuito en la estructura del miedo son casi las mismas sustancias que los circuitos de la ansiedad o la preocupación, ¿sí? Tanto así que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, los síntomas que nosotros englobamos en los síndromes que tratamos, encontramos un nivel de traslape importante. A mí me gusta mucho la visión, cómo está en esta gráfica. Muestra, fíjense ustedes, a su izquierda ustedes tienen la mayor parte de sintomatología del desorden depresivo mayor. Y a su derecha tienen la mayor parte de sintomatología de los desórdenes de ansiedad. ¿No les llama la atención la cantidad de síntomas semejantes que tienen unos u otros? Y lo que es más curioso, ¿no les llama la atención que los psiquiatras utilicemos los mismos fármacos para tratar varias cosas? Por ejemplo, ¿cómo es eso que con un antidepresivo, que por cierto no se deberían de llamar antidepresivos precisamente por esto, porque tienen múltiples funciones, con un antidepresivo podemos tratar síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, también podemos tratar síntomas en el control, en los trastornos por el control de los impulsos. Recuerden ustedes que algunos antidepresivos tienen la capacidad de elevar indirectamente los niveles de dopamina en la región prefrontal, lo cual se traduce en tener más control, ¿sí? Lo que es curioso es que también estos medicamentos sirven, por ejemplo, para los desórdenes alimenticios, o por ejemplo la gente que tiene skin picking, que se puede lastimar, sangrar, ¿no? Arrancar el cabello, que ahora sabemos que son primos hermanos de los desórdenes obsesivos. Por si fuera poco, vean ustedes, los psiquiatras utilizamos, vean, ya dijimos que utilizamos un medicamento para tratar varias patologías, pero por si fuera poco pasa lo contrario. Es decir, tenemos la capacidad de utilizar un mismo, es decir, distintos fármacos para la misma patología dentro del arsenal que nosotros tenemos, que probablemente no sea tanto como los encontramos en otras especialidades. Y a mí siempre me gusta contar, cuando enseño esta gráfica, la anécdota de cuando yo viví en México algunos años. Me recuerdo que cuando yo estaba allá y usaba medicamentos muy serotoninérgicos, por ejemplo, como el escitalopram o la paroxetina, de pronto un número importante de pacientes, a los 2, 3 meses de que lo usaban, y cuando regresaban al instituto donde me entrené, yo hacía como la consulta de control, me decían, oye doctor, eso que tú me diste, y les pido disculpas por la palabra, eso que tú me diste me dio valemadrismo, me decían. Es decir, eran pacientes que llegaron a la consulta porque estaban deprimidos. 2, 3 meses después ya no estaban deprimidos, pero su nivel de apatía era significativo, a pesar de ya no estar tristes, fíjense ustedes. Lo cual a mí me permitió reflexionar y con el paso de los años darme cuenta de que nuestros sistemas de neurotransmisión están profundamente implicados. Nos gusta pensar porque es más fácil entender en cuanto a casillas,
Por ejemplo, como les digo a mis alumnos muchas veces o a algunos pacientes, que la dopamina tiene que ver con el ímpetu, con el drive, con el querer hacer cosas, con la motivación, ¿sí? Nos gusta creer que la serotonina está implicada en la capacidad de experimentar placer, en la capacidad de sostener la alegría, en el deseo sexual, en el apetito, ¿sí? Nos gusta creer que la noradrenalina es la plataforma del sistema de alarma, como decía mi primera diapositiva. Sin embargo, el hecho de creer que estos sistemas de neurotransmisión están aislados es una suerte de ilusión. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el valemadrismo? Bueno, pues tiene que ver precisamente porque los medicamentos que son muy serotoninérgicos tienen conexiones importantes que botan la transmisión dopaminérgica y noradrenérgica, al menos en un 30-40% de los pacientes. Es correcto, si ustedes lo buscan se van a dar cuenta, y no me dejarán mentir, sobre el síndrome apático anhedónico, que precisamente pasa con los antidepresivos más serotoninérgicos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues básicamente, miren ustedes qué interesante es la evolución. La evolución situó los sistemas de control, por ejemplo, de la dopamina, no solo en las neuronas dopaminérgicas, sino también en las neuronas serotoninérgicas y viceversa, o noradrenérgicas, o lo que es más complejo aún, la evolución ideó poco a poco el sistema de los heteroreceptores. ¿Se acuerdan de los autorreceptores? Sí, el receptor, por ejemplo, que está en la propia neurona y funciona como un termostato para saber cuándo debe dejar de segregar un transmisor, ¿sí? Pero un heteroreceptor es aquel receptor capaz de alojarse en una neurona distinta a la propia. Es decir, fíjense ustedes, esta es una neurona dopaminérgica y este es un receptor serotoninérgico. De cuando, por ejemplo, la serotonina ocupa un receptor serotoninérgico, en particular el 5-HT2A, en el estriado, frena la liberación de dopamina. Y ustedes dirán, ¿por qué esto nos interesa o qué tiene que ver con esto? Para empezar, este es el principio de por qué los psiquiatras utilizamos antipsicóticos atípicos, estos relativamente nuevos que no dan tantos efectos secundarios. Precisamente porque estos medicamentos atípicos son más, digamos, su efecto sobre serotonina es a veces mayor que sobre dopamina. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si aprendimos que en esquizofrenia y en psicosis esto estaba relacionado con el incremento de la dopamina en la hendidura sináptica, ¿cómo puede ser entonces que con serotonina interaccionemos con eso? Precisamente por esto, ¿no? Porque gracias a los heteroreceptores nosotros podemos modificar la cantidad de dopamina que se segrega en otras áreas. En los antipsicóticos atípicos en particular, esto es importante porque tiene la capacidad de recuperar la transmisión dopaminérgica que se bajó, ¿sí? En áreas en donde debería estar más alta. Por ejemplo, ¿dónde? En el estriado. ¿Por qué? Porque si ahí bajamos la transmisión dopaminérgica en el cuerpo estriado, que se acuerdan ustedes que tiene que ver con los movimientos, vamos a tener síntomas físicos. Sin embargo, nos interesa que el incremento de la transmisión de dopamina que hace un antipsicótico en la región frontal se mantenga. ¿Por qué? Porque sabemos que la psicosis o en general la esquizofrenia, uno de los déficits presentes es precisamente que hay una hipofunción dopaminérgica en el límbico, perdón, una hiperfunción dopaminérgica en el límbico, pero hay una hipofunción dopaminérgica en la región cortical. Entonces, vean ustedes cómo estos fármacos tienen la capacidad de ayudar. Por si fuera poco, muchos de nuestros antidepresivos también tienen la capacidad de regular todos estos sistemas intrincados. Por eso es que nosotros también, si ustedes recuerdan, utilizamos a veces dosis pequeñitas de los antipsicóticos para mejorar la respuesta de los antidepresivos. ¿Y eso cómo? Por la misma razón. Porque a pesar de que los antipsicóticos se dirigen normalmente para dopamina, muchos de ellos tienen interacción en los receptores, por ejemplo, serotoninérgicos, o inciden en receptores en los cuales tienen la capacidad de que se libere más dopamina o más noradrenalina en áreas importantes para el ánimo. Esto es básicamente también efecto contrario de lo que pasaba con mis pacientes en México, en donde al dar una alta cantidad cuando yo daba un medicamento serotoninérgico, a través de las interneuronas, que normalmente son inhibidoras porque actúan a través del neurotransmisor GABA, tenían la capacidad de inhibir la secreción de dopamina. ¿Se acuerdan ustedes que en la diapositiva previa hablábamos en cómo los receptores serotoninérgicos
son frenos en la liberación de dopamina en el estriado, ¿no? Ok. ¿A dónde quiero ir con esto? El punto es que pareciera ser que nuestro cerebro tiene un diseño evolutivo mucho más complejo del que nosotros imaginamos. Porque de ser así, sería mucho más simple, ¿no? Es decir, serotonina baja igual depresión, recuperamos serotonina. Eso no es tan sencillo. Si no hubieran funcionado los compuestos de triptófano que hace muchos años en Asia se empezaron a producir, ¿no? Con el paso del tiempo, y precisamente como el doctor Bonet decía hace un momento, cuando hablaba sobre la excitotoxicidad, hemos aprendido que los trastornos afectivos también no solo tienen que ver con la inflamación, sino también tienen que ver precisamente con la toxicidad de ciertos caminos glutamatérgicos en algunas vías del cerebro, ¿no? Entonces, menciono esto porque la transmisión serotoninérgica probablemente es a la que más atención le ponemos cuando, por ejemplo, surge hace algunos años el descubrimiento del famoso Prozac. Y entonces entendemos que la fluoxetina, ¿sí? Al incrementar los niveles de serotonina, mejora el ánimo, ¿no? Entonces, por ende, entendemos, por silogismo categórico, entonces la depresión tiene que ver con los niveles bajos de serotonina en la hendidura sináptica. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta que esto es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque probablemente la serotonina solo es un sistema de modulación de la liberación de otros transmisores. Esto es el córtex prefrontal, esto es el límbico, y miren ustedes entonces cómo cuando nosotros influimos sobre circuitos límbicos tenemos respuestas corticales. La pregunta a la luz de la evolución es esta: ¿por qué la evolución esparció los circuitos de activación? ¿O por qué la evolución, quizá de una forma más correcta el decirlo, separó los interruptores de activación? Y esta es una de las preguntas que valen la pena. Especialmente por esto. Porque en psiquiatría me da la impresión que seguimos teniendo una ciencia bastante joven, a pesar de la evolución de las neuroimágenes. ¿Por qué? ¿Cómo se explican ustedes que con un mismo fármaco podemos interaccionar con varios desórdenes? ¿O cómo se pueden explicar ustedes que con varios fármacos de distintas familias interaccionamos sobre el mismo desorden? Eso no lo vemos en otras especialidades. Esto es una reflexión profunda que nos hace llamar la atención sobre que tal vez el entendimiento que tenemos entre los límites de las patologías en psiquiatría no sea tan clara como nosotros consideramos. Y lo que es más importante, mientras no entendamos estas diferencias, nuestras oportunidades de tratamiento para nuestros pacientes van a seguir siendo limitadas. ¿Se han dado cuenta ustedes cuántos años llevamos sin el surgimiento de nuevas moléculas que realmente hagan un avance, por ejemplo, como lo hizo el primer antidepresivo dual o el primer antidepresivo serotoninérgico? Sé que hace unos años surgieron los multimodales, sin embargo, este es un antidepresivo más de diseño, ¿sí? Mi pregunta es entonces, ¿será que no tiene que ver este entendimiento que tenemos de los trastornos mentales con nuestra dificultad para entender qué hay detrás del diseño? Y las preguntas que se hacen los evolucionistas son estas. Es decir, fíjense ustedes, 30% de la población mundial puede tener en algún momento síntomas de ansiedad de algún tipo. ¿Por qué son tan generalizados? ¿Sí? A mí me gusta mucho explicarles a mis pacientes y a mis alumnos que nuestro cerebro, lastimosamente, para bien o para mal, está bastante cableado para la información negativa. Porque el 95% del tiempo que nuestro cerebro tomó en evolucionar en la sabana africana era mucho más importante poder atender la información negativa que la información positiva. Nuestra vida dependía más de saber dónde había un depredador que poder contemplar un atardecer. De tal manera que tenemos un sesgo importante, ¿sí? Algunos se preguntan entonces, ¿pero cómo pudieron haber tales errores de diseño? El punto la respuesta, que puede ser un poquito dura desde el punto de vista de la biología evolucionista, es que pues nunca hubo un plan, ni tampoco un diseñador, ni siquiera tenemos una copia normal. Es decir, nunca la evolución fue generando el cerebro como se fabricó, por ejemplo,
un modelo o quizá un ejemplo mejor, cómo se instauró la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York puede tener sistemas de tuberías, por ejemplo, de los 30 o de los 40, pero puede tener sistemas de cableado telefónico del año 2000. ¿Por qué? Porque no podían ya votar con todo lo que estaba en la base. Lo mismo en nuestro cerebro. ¿Se acuerdan ustedes? El cerebro, la teoría de MacLean del cerebro trino, ¿no? Cómo, digamos, sobre el tallo cerebral se fue formando el sistema límbico y sobre el límbico la corteza. El punto es que, como no hubo un plan de diseño, básicamente nuestro sistema maximiza el número de descendientes que sobreviven. Y esto es muy importante entenderlo a la luz de la evolución, porque esto quiere decir que la selección natural es muy, a ver, digamos que busca que tengan éxito nuestros genes, no precisamente nuestra salud o no precisamente nuestra longevidad. Es más, yo sé que esto también es un poco duro, pero nuestras emociones benefician más a nuestros genes y algunas veces no a nosotros. De hecho, para aquellos de ustedes que les guste leer un poco sobre la filosofía contemplativa, se darán cuenta que pensadores desde hace milenios plantean esto bajo otra perspectiva. Es decir, el diseño de nuestra mente es difícil que realmente pueda satisfacerse. También ya lo ha dicho el psicoanálisis de otra manera. Por si fuera poco, y a raíz del diseño bioevolutivo, en 1964, el brillante biólogo inglés, William Hamilton, decía, fíjense ustedes, que variaciones genéticas disminuyen la probabilidad de supervivencia y reproducción en un individuo si esas características pueden ser seleccionadas a otros que tengan los mismos genes. Es decir, la evolución está dispuesta a sacrificar ciertos genes en ciertas personas si el resto del grupo se va a ver beneficiado. Uno de los diseños más interesantes en este aspecto me lo recordó el doctor Bonet hace un ratito cuando hablaba sobre el polimorfismo Val-Met, solo que en este caso en la FBPK51, que tiene que ver ahí con el receptor del cortisol y nuestra sensibilidad al trauma, ¿sí? Vean ustedes una de las variantes más importantes también del genotipo Val-Met, solo que en este caso el que tiene que ver con la COMT, con la catecol o metiltransferasa, la enzima que tiene que ver con la disponibilidad de dopamina en la región frontal. Fíjense ustedes cómo cierto fenotipo tiene en condiciones normales, de alguna manera, cognición normal por la cantidad de dopamina que hay. Sin embargo, este que tal vez no tiene tanta tendencia a la cognición normal cuando se le pasan pruebas y además tiene más riesgo de padecer esquizofrenia, a la hora de verse expuesto a estrés, aunque no lo crean, el que tiene esta variante MET, que tenía una cognición normal, va a tender más a los trastornos de ansiedad por la disponibilidad de dopamina, contrario a la variante VAL, que en este caso significa que ante el estrés, la disposición de dopamina en la región frontal en este es menor. Eso se traduce en una mejor capacidad de enfrentarse a las situaciones de estrés. Para terminar, quisiera dejarlos con una reflexión. Es decir, estamos claros entonces que la mayor parte de emociones, que son estos programas o sistemas de comando que están diseñados para podernos adaptar mejor al entorno, tienen ventajas evolutivas, ¿sí? La ira nos defiende de una injusticia. La tristeza nos ayuda a tolerar una pérdida. De hecho, eso es parte del sickness behavior, ¿no? Del comportamiento de enfermedad. Los celos ayudan más o menos a que sean mis genes los que estén en mi progenie y no los de mi vecino. Pero la ansiedad es uno de los mecanismos más interesantes que hay, porque no solo nos protege de un peligro, sino además tiene muchas variantes de cuidado, ¿sí? Y sí es cierto, es un detector de incendios hipersensible, porque muchas veces se activa en situaciones que no debe ser, como por ejemplo las personas que tienen ataques de pánico o distintos tipos de fobias. El punto es que cuando vemos la evolución a raíz de, fíjense ustedes, las actividades que activan los centros de recompensa del cerebro, veámoslo aquí como promoción oportunidad, o por ejemplo, todas aquellas actividades que sean
perniciosas o que nos amenacen, vean ustedes la emoción raíz, en este caso el deseo o la capacidad de acercamiento y el miedo o la capacidad de protección. Fíjense ustedes con miedo y ansiedad la cantidad de subemociones y cuán poderosas y útiles son. Si no fuera por el dolor, moriríamos jóvenes. Si no fuéramos por la tristeza, tal vez no entenderíamos por qué perdimos a alguien. Si no fuera por el duelo igual, si no fuera por la culpa, no aprenderíamos una lección de cuando hicimos algo mal. Si no fuera por la vergüenza, no tendríamos la capacidad de leer cosas que hicimos mal a nivel de nuestro clan, a nivel de nuestro entorno social. Y quizá esto es lo que me llama la atención más aún un poco también volviendo al ejemplo del Cygnus Behavior. Vean ustedes qué bien la evolución desplegó, otra vez, ¿verdad? Por casualidad, ¿no? Los mecanismos para poder reaccionar, porque fíjense ustedes cómo los lipolisacáridos que se encuentran en las bacterias gram negativas pueden generar toda esta activación glial y por último la menor producción de indolamina dioxigenasa que se traduce en mayor disolución de triptófano y menos serotonina. ¿Y en qué se traduce eso? En una reacción adaptativa. Es decir, un estado de inflamación crónico bajo genera poco apetito, poca energía, visión negativa, aumento de la ansiedad, falta de sueño, hiperalgesia. Todo esto es una reacción muy bien diseñada para conservar nuestra energía y para cuidarnos. El punto es que muchas veces nosotros tratamos esto con medicamentos, probablemente antidepresivos, y probablemente mucho de esto no sea una depresión, y ese es el cuestionamiento de la psiquiatría evolucionista. Ante todo porque a su izquierda les puse ahí al receptor de cannabinoides y a su derecha les puse el receptor GABA. Siempre me gusta preguntarle a mis alumnos, ¿por qué tenemos un receptor para benzodiazepinas en el cerebro? ¿Por qué tenemos un receptor de marihuana en el cerebro? Porque tenemos la sustancia interna que lo provoca. Tenemos la sustancia interna que puede activar esos receptores. ¿Por qué creen entonces que un meditador que tiene muchísimos años de experiencia puede generar estados muy parecidos a los que tiene tal vez alguien que consumió marihuana, solo que sin el riesgo y obviamente con un motivo trascendente? Voy a terminar acá, simplemente para hacerles una reflexión. Vean ustedes cómo nosotros en el panorama de las enfermedades mentales, nosotros trazamos líneas sintéticas en torno a grupos de síntomas y generamos islas. Pero los trastornos mentales probablemente no sean islas, sino más bien probablemente sean ecosistemas. Ecosistemas que migran de circuitos a otros en base a su ventaja adaptativa. El problema es que actualmente somos muy hábiles para incidir, por ejemplo, en estos sistemas dopaminérgicos que tienen que ver con un placer corto, visceral, que tiene que ver con la experiencia solos, ¿verdad? Y se alcanzan con sustancias y que pueden llevar a adicciones. Sin embargo, no entendemos mucho los procesos que llevan, por ejemplo, no tanto al placer, sino a lo que conocemos como felicidad, que es más de largo alcance, que es más etérea, que tiene más que ver con el dar, no tanto con el recibir, que tiene que ver más con experimentar con otros, no tanto estar solo, y que además no se alcanza por medio de sustancias. Y probablemente su biología tenga que ver con la serotonina. En la medida en que nuestras formas de ver el diseño de nuestra neurobiología cambie, probablemente podamos ver otros panoramas. Muchas gracias.